¿Has oído hablar de Moisés, el gran libertador de Israel, el hombre que dividió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Pero sabías que tuvo 2 hijos? Gersóm y Eliezer. Sí, Moisés, el protagonista de una de las historias más importantes del Antiguo Testamento, también tenía una familia, pero por alguna razón la Biblia apenas habla de ellos. ¿Por qué esta parte íntima de tu vida ha quedado en la sombra? Esta es una de esas historias bíblicas que, por ser tan discretas, pasan desapercibidas incluso para quienes leen la Biblia con frecuencia. Estamos hablando de una especie de servicio oculto en el plan divino. ¿Hay algún propósito para esto? Después de todo, si la palabra de Dios es perfecta y completa, incluso su silencio comunica algo. Y en este caso, el silencio sobre los hijos de Moisés puede revelar verdades sorprendentes sobre el llamado, la fidelidad y el legado espiritual. Imagínese crecer como hijo de uno de los hombres más usados por Dios en la historia de Israel y no ser destacado en absoluto. Ni hechos registrados, ni participación en grandes decisiones, ni versos famosos. Es como si Gersóm y Eliezer fueran empujados detrás del escenario, mientras Josué, Aarón y los levitas brillaban en el escenario principal. Estrao, ¿no? Y más estrao aún porque Dios permitió esto. En este estudio en profundidad profundizaremos en las vidas casi invisibles de estos 2 personajes olvidados de la historia bíblica. Entendamos el contexto familiar de Moisés, el significado de los nombres de sus hijos, los escasos registros sobre su descendencia y la posible razón de este intrigante silencio. Prepárate para descubrir una herencia bíblica de la que poco se habla, pero rica en lecciones para quienes quieren comprender el verdadero propósito de Dios. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Si alguna vez te has sentido olvidado, invisible o fuera del centro de atención, este mensaje es para ti. Es posible que los hijos de Moisés no lideraran ejércitos ni llevaran tablas sagradas, pero sus historias esconden tesoros espirituales que continúan resonando hoy. Después de todo, no todas las llamadas van acompañadas de aplausos. A veces, el mayor impacto se produce en la silenciosa fidelidad. Y estás a punto de descubrirlo. Moisés es, sin duda, uno de los personajes más emblemáticos de toda la historia bíblica. Su trayectoria en el Antiguo Testamento está marcada por milagros, desafíos y encuentros directos con Dios. Nacido en una época de opresión, fue salvado de las aguas del Nilo y criado en el palacio del faraón, aunque era hebreo. Esta dualidad de orígenes moldeó al hombre que sería llamado a conducir al pueblo de Israel hacia la redención. Un verdadero plan divino ya estaba siendo diseñado desde su nacimiento. Lo que muchos no se dan cuenta es que Moisés no se convirtió en líder de la noche a la mañana. Su preparación pasó por fases difíciles e inesperadas desde la comodidad del palacio hasta el exilio en Madián y luego el enfrentamiento con el faraón. Todo esto era parte del llamado de Dios, que no se basa en el estatus sino en el propósito. Mientras que la mayoría vio a un fugitivo, el Señor vio a un libertador en ciernes. Moisés es una prueba viviente de que el tiempo en el desierto puede ser un terreno fértil para el liderazgo espiritual. A lo largo del libro del Éxodo vemos a un hombre que, a pesar de sus inseguridades, obedece con valentía la voz de Dios. Moisés se convierte en el canal a través del cual el Señor realiza milagros como las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo y la provisión en el desierto. Y no se detiene ahí. En el monte Sinaí, asciende para recibir los 10 mandamientos, leyes que resuenan en la conciencia de la humanidad hasta el día de hoy. Ninguna otra figura tuvo este nivel de intimidad con el Todopoderoso. Pero además del líder y del profeta, también estaba el hombre Moisés, alguien que amó, lloró, cometió errores y se sintió abrumado. Un hombre de familia que, a pesar de ser elegido por Dios, enfrentó dilemas humanos. A veces olvidamos que los grandes nombres de la Biblia también tuvieron luchas personales. Y es precisamente desde esta perspectiva que surge uno de los mayores misterios de la historia bíblica, la casi invisibilidad de los hijos de Moisés. Con toda su importancia, Moisés se convirtió en el símbolo del libertador que señala a Cristo, alguien que conduce al pueblo de la esclavitud hacia la promesa. Su legado espiritual es inmenso y su liderazgo moldeó la fe de generaciones. Sin embargo, a pesar de tanto protagonismo, hay una parte de su vida que permanece envuelta en silencio, la vida de sus hijos. Y aquí es donde comienza un viaje revelador hacia lo que la Biblia casi no cuenta. La misión de Moisés como libertador de Israel es una de las narraciones más conmovedoras del Antiguo Testamento. Dios no solo lo llamó, sino que también le dio poder para enfrentar el imperio más grande de la época, Egipto. Imaginemos a un simple pastor, con un bastón en la mano,
enfrentándose a Faraón, el hombre más poderoso del mundo. Esta escena no es solo histórica, es simbólica, muestra que la llamada de Dios supera cualquier limitación humana. Cuando el plan divino entra en acción, ni siquiera un imperio puede resistir. Moisés no fue elegido porque fuera elocuente o influyente. De hecho, se mostró reacio, alegando que no sabía hablar bien. ¿Y quién nunca se ha sentido así? ¿Inseguro ante un desafío gigantesco? Pero Dios precisamente elige lo improbable para cumplir propósitos extraordinarios. La liberación del pueblo de Israel comenzó con un acto de obediencia. Fue un sí vacilante pero sincero. Y eso cambió la historia de la humanidad. El éxodo es más que un escape, es el comienzo de la redención de Israel. Al sacar al pueblo de la esclavitud, Moisés no solo encabezó una marcha física, sino también espiritual. Estaban dejando el gobierno de Faraón para vivir bajo Dios. Cada paso en el desierto fue un llamado a la confianza, cada obstáculo una prueba de fidelidad. Y en medio de todo esto, Moisés era el líder cansado, pero guiado por una visión celestial. Durante todo el proceso, Moisés actuó como intercesor. Cuando la gente murmuraba, él oraba. Cuando pecaron, él se postró ante Dios por ellos. Este liderazgo espiritual, marcado por el sacrificio y la entrega, es lo que distingue a Moisés. No buscaba aplausos, buscaba obediencia. Y esto es algo raro en tiempos donde tantos quieren subir al escenario, pero pocos quieren llevar el peso de la responsabilidad espiritual. Sin embargo, mientras él luchaba por el pueblo, ¿dónde estaban sus hijos? Mientras él estaba entre Dios e Israel, ¿dónde estaban Gershom y Eliezer? Este es un punto delicado. ¿Será que, al salvar a una nación, Moisés terminó distanciándose de su propio hogar? Un líder admirable, sí, pero también un hombre sujeto a las consecuencias de decisiones difíciles. Y ahí es donde el misterio comienza a surgir. Pocas escenas en la historia bíblica son tan impactantes como el momento en que Moisés sube al monte Sinai, una montaña envuelta en humo, truenos, relámpagos y la voz de Dios resonando como un trueno. Moisés, solo, sube esa montaña para hablar cara a cara con el Creador del universo. ¿Qué clase de hombre puede soportar tal gloria? Allí, él no fue solo un libertador, fue el intermediario directo entre Dios y el pueblo de Israel. En el monte Sinaí, Dios reveló a Moisés las instrucciones para un nuevo pueblo, una nueva identidad. La ley no era solo un código moral, era un reflejo del propio carácter de Dios. Moisés no solo escuchó palabras divinas, sino que recibió instrucciones para guiar a una nación hacia un propósito eterno. Todo ello en medio del desierto, donde parecía no haber esperanza. Es en este lugar árido donde Dios suele hablar con mayor claridad. Durante 40 días y 40 noches Moisés estuvo en la presencia de Dios, sin comida, sin agua, sostenido solo por la gloria divina. No era solo un profeta, era el máximo representante del plan divino para Israel. Ningún otro personaje del Antiguo Testamento tuvo tanta intimidad con el Altísimo. Y, sin embargo, este gran momento conlleva una sombra. Sus hijos no estaban allí. ¿Por qué? Mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, uno de los mayores tesoros espirituales de la humanidad, el pueblo comenzó a extraviarse y fabricó un becerro de oro. ¿Y dónde estaban Gershom y Eliezer? No aparecen en esta parte de la historia bíblica. Ni siquiera se los menciona como asistentes o discípulos. Josué estaba al pie del monte, Aarón con el pueblo. ¿Pero y los hijos del profeta? El silencio grita. Este contraste nos lleva a preguntarnos cómo es posible que alguien tan cercano a Dios tenga partes tan faltantes en su narrativa familiar. Moisés estaba construyendo una nación, pero perdió la oportunidad de construir una relación profunda con sus propios hijos. La cuestión no es juzgar, sino reflexionar. Y así, una historia gloriosa comienza a revelar sus lagunas más humanas y dolorosas. Recibir los 10 mandamientos no fue solo un evento espiritual, fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Escritos por el propio dedo de Dios, en tablas de piedra, estos mandamientos se convirtieron en la base moral y legal durante generaciones. Y Moisés fue el único elegido para llevar tal responsabilidad. Bajó del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, tal era la gloria que había presenciado. Era como si hubiera tocado la eternidad y regresado con un mensaje para el presente. Cada mandamiento revelaba algo profundo sobre el carácter de Dios y lo que esperaba de su pueblo. No tendrás otros dioses, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, principios que aún hoy guían a las sociedades. Pero hay algo curioso en el momento en que Moisés recibió estas leyes sagradas. Sus propios hijos estaban ausentes.
Gersom y Eliezer no estaban entre los levitas ni entre los ancianos. Es como si el gran acontecimiento de la historia familiar de Israel hubiera dejado fuera precisamente a los hijos del protagonista. Cuando Moisés bajó y vio al pueblo en pecado, rompió las tablas en sil de indignación. Un gesto fuerte de alguien que entendió el peso de lo que había recibido. Pero ¿qué pensar del silencio sobre Gersom y Eliezer? ¿Fueron testigos de esto? ¿Estaban en el campamento? ¿Eras consciente de la grandeza de ese momento? La Biblia no nos responde. Y quizás este sea uno de los mayores vacíos en esta rica historia. Es intrigante pensar que mientras Moisés asumió un papel tan central en el plan de Dios, sus descendientes directos permanecieron en las sombras. Mientras Aarón dirigió el sacerdocio y Josué se preparó para el liderazgo militar, los hijos de Moisés no aparecen en ningún papel relevante. ¿Podría ser esto simplemente una coincidencia? ¿O una sil de que, en el reino de Dios, los roles se definen por vocación y no por herencia? Esta parte de la historia nos desafía a pensar en el equilibrio entre el llamado y la familia. Moisés estaba cumpliendo una misión divina, pero ¿había espacio para cultivar también su legado personal? La grandeza pública no siempre va acompañada de una realización íntima. Y aquí, la historia bíblica nos da otra razón más para prestar atención a los detalles ocultos, porque a veces es en el silencio donde Dios nos enseña las lecciones más profundas. Pocas personas lo saben, pero Moisés tuvo dos hijos, Gersom y Eliezer. Sí, el gran libertador de Israel, el que habló cara a cara con Dios, también fue padre. Y aquí es donde comienza un misterio poco explorado en la predicación común y los estudios bíblicos. Después de todo, ¿por qué casi nadie habla de los hijos de Moisés? ¿Por qué se sabe tan poco sobre ellos? Si su padre fue una de las figuras más impactantes del Antiguo Testamento. Gersom y Eliezer aparecen en pasajes discretos, casi como notas a pie de página en la gran historia del Éxodo. No aparecen retratados junto a su padre en momentos importantes como cruzar el Mar Rojo o recibir los 10 mandamientos. Mientras que otros jóvenes ganan protagonismo como Nadab y Abiú, hijos de Aarón, o incluso Josué, los hijos de Moisés, parecen estar fuera de contacto. Y eso plantea una pregunta inevitable: ¿qué pasó con ellos? ¿No tenían Gersom y Eliezer una vocación espiritual? ¿O eligieron una vida más discreta? Algunos estudiosos incluso sugieren que Moisés los dejó con Jetro durante muchos años, lo que pudo haber influido en su relación con el pueblo de Israel. Pero nada de esto está claramente confirmado. Y es precisamente esta ausencia de detalles lo que hace que la historia sea tan intrigante y llena de capas. Es como si los hijos de Moisés fueran parte de esas historias olvidadas de la Biblia, aquellas que parecen irrelevantes a primera vista, pero que contienen lecciones profundas. ¿Por qué Dios permitió que el foco no estuviera en ellos? ¿Por qué el linaje directo del libertador no recibió la misma proyección que los levitas o los descendientes de Aarón? Hay algo que aprender en este aparente silencio divino. Este misterio se vuelve aún más relevante cuando pensamos en la tendencia humana a esperar que los niños sigan los pasos de sus padres. En el caso de Moisés, el llamado fue tan fuerte, tan evidente, que esperar lo mismo de sus hijos parecía natural. Pero Dios no trabaja con estándares humanos. El propósito de Dios para Gersom y Eliezer fue quizás de otra manera menos visible, pero igualmente importante. Y eso es lo que vamos a explorar en los próximos temas. Antes de convertirse en el gran líder del Éxodo, Moisés vivió un drama personal que pocos recuerdan. Después de matar a un egipcio en defensa de un hebreo, tuvo que huir de Egipto para salvar su propia vida. Fue una decisión impulsiva, sí, pero también el comienzo del plan divino. Moisés abandona una realidad palaciega y entra en un desierto literal y emocional. Es en este nuevo escenario donde Dios comienza a configurar el corazón de un futuro liberador. En su huida, Moisés encuentra refugio en Madián, donde conoce a Jetro, un sacerdote de allí. Esta figura, rara vez mencionada, será crucial para el nuevo comienzo de Moisés. Al aceptar trabajar para Jetro como pastor de ovejas, Moisés cambia la nobleza egipcia por la simplicidad del servicio ocultista. Es en este proceso de anonimato que Dios obra en el carácter. Y allí, lejos de los focos, también encuentra el amor. Séfora, hija de Jetro, se convierte en su esposa. El matrimonio de Moisés no es solo un detalle biográfico, marca el comienzo de su vida familiar y espiritual en Madián. De allí nacieron sus dos hijos, Gersom y Eliezer. No nacen en el contexto de plagas, ni de las filas del sacerdocio levítico. Nacen en el desierto, en una fase de silencio, espera y transformación, exactamente donde comienzan muchas historias de Dios. Lo interesante es cómo la Biblia muestra que,
Antes de liderar una nación, Moisés tuvo que liderar una casa. La vida en Madián le obligó a aprender sobre el cuidado, el sustento y la obediencia en las pequeñas tareas. Esto dice mucho sobre el proceso de preparación espiritual. Dios no da grandes misiones a quien no es fiel en las pequeñas. Y formar una familia, en tierras extranjeras, fue parte de la forja de su carácter. Este contexto familiar a menudo se olvida, pero ayuda a comprender por qué la historia de los hijos de Moisés sigue un camino diferente. Nacieron fuera del entorno de Israel. Crecieron lejos del pueblo elegido, lejos del movimiento de las tribus. Quizás esta separación afectó su participación posterior en el liderazgo espiritual. Pero nada de esto fue casualidad. Todo era parte del plan divino. Y el significado de sus nombres revela pistas valiosas, que veremos a continuación. Los nombres en la Biblia nunca son aleatorios. Cada nombre lleva un peso espiritual, una historia, una emoción almacenada. Cuando Moisés llama a su primer hijo Gersón, está revelando un sentimiento profundo: soy un extranjero en tierra extraña. Éxodo capítulo 2, versículo 22. Este nombre resume todo lo que Moisés estaba viviendo en ese momento. Un hombre desplazado, sin identidad definida, pero aún bajo la mirada de Dios. Gersón nace en Madián, lejos de Egipto y lejos del pueblo hebreo. Para Moisés, ese nombre fue casi un arrebato, un grito del corazón. ¿Quién no se ha sentido nunca un extraño en algún lugar? A veces estamos en entornos que no son los nuestros, viviendo fases que no tienen sentido. El nombre Gersón representa este tiempo de exilio, pero también es un recordatorio incluso fuera de nuestra tierra. Dios nos guía. El segundo hijo se llama Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Éxodo capítulo 18 versículo 4. Este nombre revela una nueva fase en la vida de Moisés. Ya no es solo un fugitivo, ahora es alguien que reconoce la mano de Dios en su camino. Eliezer lleva un testimonio en su nombre: Dios me ayudó, Dios me sostuvo. Es una declaración de fe, incluso en tiempos difíciles. Es interesante notar esta transición entre los dos nombres. Mientras Gersón habla de dolor, Eliezer se habla la esperanza. Es como si los propios niños fueran capítulos diferentes del viaje de Moisés. Y quizás, como él, muchos de nosotros vivimos estas fases, tiempos de exilio, seguidos de tiempos de liberación. Lo importante es recordar que, incluso en el silencio, Dios está escribiendo nuestra historia. Estos nombres también nos recuerdan que los niños son reflejos de nuestras experiencias con Dios. Llevan marcas de nuestra fe, nuestras luchas y logros. Los descendientes de Moisés fueron generados no solo biológicamente, sino también espiritualmente. Gersón y Eliezer son testimonios vivos de que, incluso lejos del palacio del pueblo, Dios sigue siendo Padre. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de estos niños después de eso? Pequeo. Y es precisamente este silencio lo que hace que la historia sea aún más intrigante. Después del nacimiento de Gersón y Eliezer, la Biblia casi no nos da información detallada sobre ellos. Es como si hubieran desaparecido del escenario principal, mientras que el foco se convierte en Moisés, Aarón y otros líderes del pueblo de Israel. Esto plantea muchas preguntas: ¿por qué hijos de Moisés no participó activamente en la liberación del pueblo o cruzar el desierto? ¿Se quedaron en Madián con Séfora y Jetro? ¿O había otra razón para este aparente olvido? Durante el largo viaje del Éxodo, los nombres de Gersón y Eliezer no aparecen en reuniones importantes, ni entre quienes reciben órdenes o destacan en algún rol. No se les atribuyó ningún liderazgo, al contrario de lo que vemos con Josué, Aarón y el levitas, quienes asumen roles espirituales destacados. El sacerdocio, por ejemplo, fue confiado exclusivamente a los descendientes de Aarón. ¿Dónde estaban los hijos de Moisés mientras sucedía todo esto? Algunos eruditos especulan que Gersón y Eliezer pueden haber quedado fuera del liderazgo por una cuestión de elección divina. Al final, el llamado de Dios no se basa en vínculos familiares, sino en objetivos concretos. Otros creen que la separación pudo haber sido algo más personal, como una separación temporal o una distancia emocional entre Moisés y su familia. Lo que está claro es que el texto bíblico opta por dejarlos en un segundo plano. Esta ausencia nos invita a reflexionar sobre los muchos personajes que sirven a Dios fuera de los focos. Hay una gran lección aquí: no todos los roles en plan divino requieren protagonismo público. Quizás Gersón y Eliezer ejercieron un servicio oculto, lejos de la multitud, pero aún esencial para la gente. El silencio de la Biblia, en este caso, puede ser una forma de valorar lo invisible, lo que sucede detrás de escena de la fe.
Pero el misterio persiste si los hijos de Moisés no fueron líderes visibles durante el Éxodo. ¿Qué pasó con ellos después? ¿Habrían regresado a la vida ordinaria? ¿Habría registros posteriores que muestren su destino o el de sus descendientes? Estas preguntas nos llevan al siguiente punto de nuestro viaje, menciones posteriores que aparecen de forma discreta, pero reveladora, en los textos del Antiguo Testamento. La Biblia, a pesar de guardar silencio durante gran parte del viaje de Israel, todavía ofrece algunas pistas sobre el hijo de Moisés. Una de estas apariciones tiene lugar en Éxodo 18, cuando Jetro, suegro de Moisés, trae Séfora, Gersom y Eliezer a encontrarse nuevamente con Moisés en el desierto. Esto demuestra que, a pesar de que estuvieron separados por un tiempo, todavía existía un vínculo familiar. Es un momento sutil, pero lleno de emoción y significado. Este reencuentro en Éxodo muestra a Moisés recibiendo con alegría a su esposa e hijos, justo después de ganar una importante batalla con la ayuda de Dios. Pero, curiosamente, incluso con el reencuentro, Gersom y Eliezer no pasan a formar parte del círculo de liderazgo. Regresan a la sombra de la narrativa. Esto nos deja preguntándonos, ¿quería la Biblia preservar la intimidad familiar de Moisés manteniendo a sus hijos alejados de la exposición pública? Más adelante, en Primera de Crónicas capítulo 23 versos 15 a 17, encontramos otra mención que revela algo importante a ambos Gersom, cuánto Eliezer tuvo descendencia. No desaparecieron completamente de la historia, solo de la narrativa central. Sus nombres se mencionan en las genealogías levíticas, lo que muestra que los descendientes de Moisés se ha conservado. Aún así, estos descendientes no ganan prominencia como líderes o profetas. Es interesante notar que, aún sin mucho protagonismo, los hijos y nietos de Moisés continuaron presentes entre el pueblo. No como sacerdotes, un papel reservado para hijos de Aarón pero integrado en el pueblo como parte del legado espiritual. Puede que no hayan recibido grandes títulos o misiones, pero estaban allí, firmes, apoyando silenciosamente lo que Dios estaba construyendo. Hay un valor inmenso en un servicio discreto. La Biblia, a mencionar estas figuras casi olvidadas, parece recordarnos que el valor no está en el escenario, sino en la fidelidad al propósito de Dios. Los descendientes de Moisés son parte de la herencia bíblica, incluso sin glorias humanas. Y esto nos lleva a una nueva pregunta porque la Escritura optó por resaltar otros nombres y dejar en un segundo plano a los hijos de Moisés. La respuesta puede estar en posibles razones para el silencio que veremos a seguir. El silencio alrededor hijos de Moisés, de hecho, puede ser intencional e incluso instructivo para nosotros. Al centrarse en las cifras de Josué, Aarón y nosotros levitas, la Biblia deja claro que el llamado divino y el sacerdocio no estaban garantizados por vínculos familiares. Josué, por ejemplo, fue elegido por Dios para suceder a Moisés. Esta decisión no se basó en ningún vínculo de sangre con Moisés, sino en una vida de obediencia y fe. El sacerdocio también estaba restringido a los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, quien fue llamado a un rol específico. La misión de Moisés no incluyó a sus hijos en este ministerio, lo que refuerza la idea de que el liderazgo espiritual en el pueblo de Israel siguió una línea específica que no implicaba una descendencia directa de Moisés. El hecho de que sus hijos no fueran llamados a liderar o servir como sacerdotes es, al final, una lección de lealtad a Dios, independientemente del puesto o reconocimiento. Otra razón que puede explicar el silencio bíblico sobre Gersom y Eliezer es el enfoque narrativo en figuras que desempeñaron papeles más visibles en la formación de la nación de Israel. La Biblia da prioridad a la historia de Moisés como líder y libertador, mientras que levitas y otros líderes que desempeñaron papeles más destacados en la configuración del reino de Dios recibir la mayor parte de la atención. Por lo tanto, la ausencia de información sobre los hijos de Moisés puede ser simplemente una cuestión de priorización narrativo. Además, el texto bíblico, al resaltar otras figuras como Josué y Aarón, muestra que el plan divino no siempre sigue las expectativas humanas. El hecho de que Moisés tuviera hijos no significa que automáticamente estarían preparados para el liderazgo o el sacerdocio. Gersom y Eliezer puede haber sido llamado a otros roles, más discretos, pero igualmente importantes dentro del plan divino. Lo realmente relevante es la obediencia al llamado de Dios, independientemente de la visibilidad. Finalmente, el silencio sobre los hijos de Moisés nos enseña que no todos los roles en el reino de Dios son públicos. Hay mucha gente sirviendo discretamente, pero fundamental en el plan mayor de Dios. Gersom y Eliezer puede que no hayan sido figuras destacadas, pero eso no disminuye la importancia de su legado.
Son parte de herencia bíblica, mostrando que el servicio oculto es tan valioso como cualquier puesto destacado. La elección de Josué como sucesor de Moisés fue uno de los momentos más decisivos en la historia de Israel. En Números capítulo 27 versículos 18 a 23, Dios instruye a Moisés, un joven Josué, un hombre de fe y de obediencia, para guiar al pueblo después de su muerte. Josué no era descendiente de Moisés, sino más bien un efraimitas, lo que muestra que el llamado divino va más allá de las expectativas humanas. Dios no miró la sangre de Moisés, sino el corazón fiel de Josué. La historia de Josué es un testimonio de obediencia al llamado de Dios. Fue elegido no por ser hijo de Moisés, sino por su carácter inquebrantable. Moisés confiaba en Josué y supo que era el único capaz de asumir el liderazgo frente a gran misión para conducir a Israel a la tierra prometida. El hecho de que Josué sea el elegido nos recuerda que, en plan divino, no hay favoritismo. Lo que importa es la lealtad y la voluntad de seguir los pasos de Dios. A sucesión de Josué también nos enseña que Dios siempre prepara a los que Él elige. Moisés no solo reconoció el carácter de Josué, pero también lo entrenó a lo largo de los años. Josué era un hombre de acción, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Su fe fue puesta a prueba en momentos cruciales, como la batalla de Jericó, donde siguió las instrucciones de Dios sin cuestionar. Esta confianza inquebrantable lo convirtió en el líder ideal para continuar el trabajo que comenzó Moisés. La transición del liderazgo de Moisés a Josué también fue un momento de enseñanza espiritual para el pueblo de Israel. El Señor dijo a Josué que era fuerte y valiente, y que la ley de Dios no te alejes de sus labios. Esto demuestra que el verdadero liderazgo espiritual está guiado por la palabra de Dios y la voluntad divina. Así como Moisés preparó a Josué, Josué se convirtió en el ejemplo de liderazgo para las generaciones posteriores. Finalmente, la sucesión de Josué revela algo fundamental para nuestra comprensión del reino de Dios. Los líderes son resucitados según la voluntad de Dios, no por mérito humano. El trabajo de Moisés se completó, pero el plan divino siguió adelante con Josué, mostrando que el propósito de Dios nunca se interrumpe. Aunque el pueblo de Israel perdió a Moisés, nunca perdieron el rumbo, porque Dios estaba con ellos. La eliminación de Moisés de tu familia es un tema que puede generar muchas preguntas. Después de su fuga de Egipto, Moisés instalado en medios de comunicación, donde conoció a Séfora, hija de Jetro. Esta distancia de su familia inmediata puede haber generado una distancia natural entre él y sus hijos, Gersom y Eliezer. A pesar de esto, Moisés permaneció con un profundo sentido de llamado de Dios, que lo dirigió a cumplir la misión de liberar a Israel. Vale la pena recordar que Moisés pasó muchos años en medios de comunicación, en una vida de exilio, lejos de los miembros de su familia original. Este periodo de separación fue crucial, ya que fue allí donde tuvo un encuentro con Dios a través de zarza ardiente y recibió la misión divina. Sin embargo, esto puede haber creado una brecha de tiempo en su vida familiar, lo que dificulta construir una relación más estrecha con sus hijos. Cuando Moisés regresó a Egipto para cumplir con su llamado, ya había pasado mucho tiempo desde su partida. Su reunión con la familia estuvo marcado por la visita de Jetro, acompañado de Séfora y los hijos de Moisés. Si bien esta reunión fue significativa, también indicó que Moisés ya se había distanciado de su vida familiar cotidiana, dada la gran responsabilidad de liderar al pueblo de Israel. El enfoque de Moisés estaba en el plan divino, y la misión de liberar a Israel parecía ser la prioridad. Esta separación física y emocional puede haber influido en la relación entre Moisés con tus hijos. Después de todo, él siempre estaba en movimiento, guiando a la gente, recibiendo las direcciones de Dios e implementar el plan de lanzamiento de Israel. Los hijos de Moisés, Gersom y Eliezer, puede haber sido creado en un contexto de gran responsabilidad, pero también en distancia, con poca participación directa en las decisiones de liderazgo, como hemos visto a lo largo de la historia de Israel. Finalmente, la separación familiar de Moisés nos recuerda que, a menudo, aquellos que son llamados por Dios a grandes tareas enfrentan desafíos en sus vidas personales. El equilibrio entre familia y llamado divino puede que sea difícil, pero la historia de Moisés también nos enseña que priorizar el plan de Dios requiere sacrificios. Sin embargo, Dios honra a quienes permanecen fieles a su llamado independientemente de las circunstancias personales. La historia de Moisés y sus hijos, Gersom y Eliezer, nos ofrece profundas lecciones sobre cómo Dios distribuye funciones en su reino. A menudo imaginamos que grandes tareas están reservadas para los más visibles o aquellos en posiciones destacadas. Sin embargo, como hemos visto, Moisés era el líder,
pero sus hijos no recibieron la misma atención y responsabilidad en la narrativa bíblica. Esto nos enseña que en plan divino, cada persona tiene su rol, visible o no, pero igualmente importante. Dios, en su sabiduría, no llamó a los niños Moisés a ocupar puestos de liderazgo o sacerdocio. El sacerdocio estaba reservado al linaje de Aarón, y esto refleja el propósito divino para establecer un orden espiritual específico. Las funciones dentro del reino de Dios no se basan en expectativas humanas ni en méritos de linaje, sino en obediencia y lealtad al llamado de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de obedecer la voluntad divina y confiar en su propósito para nuestras vidas. El ejemplo de Gersom y Eliezer también nos recuerda que no todo servicio en el reino de Dios es visible o de liderazgo. Moisés era el líder, pero los niños, aunque ausentes en momentos clave, habían roles discretos que, de alguna manera, contribuyó al propósito mayor. Dios utiliza a todos en su plan, incluso si no reciben el reconocimiento humano. El servicio de Gersom y Eliezer puede que no haya sido glorificado, pero fue importante en el plan de Dios. Esta realidad nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a servir? Dios en cierto sentido discreto, sin buscar reconocimiento. A menudo buscamos marcar la diferencia de manera visible, pero la legado espiritual en Moisés y sus hijos nos enseña que hay una belleza única en servir a Dios de manera humilde y fiel. Lo que importa no es el tamaño de nuestro servicio, sino la lealtad al llamado de Dios, sea grande o pequeño. Finalmente, la historia de Moisés y sus hijos revela que Dios ve el corazón y no solo acciones externas. Aunque los hijos de Moisés no fueron llamados a grandes posiciones de liderazgo, sus vidas fueron parte del plan divino de liberación y redención de Israel. Asimismo, nuestra herencia bíblica y nuestro propósito divino puede desarrollarse de maneras inesperadas. A veces el servicio en el reino de Dios se hace en oculto, pero Dios nunca descuida los corazones fieles. La historia del descendiente de Moisés revela aspectos fascinantes sobre cómo los hijos de grandes líderes bíblicos no siempre son recordados de manera prominente, pero aún son parte del plan divino. Gersom y Eliezer, a pesar de no haber asumido puestos de liderazgo como su padre, tuvieron descendientes que desempeñaron papeles importantes en la historia de Israel. Esta realidad nos muestra que, incluso en contextos de aparente silencio, Dios ha un propósito para todas las generaciones. A los descendientes de Eliezer es especialmente notable a través de Rehabía, uno de sus descendientes, que, según la Biblia, tuvo muchos hijos. Este ejemplo de fertilidad y multiplicación dentro del linaje de Moisés nos muestra cómo el legado espiritual de un individuo puede expandirse de maneras que no son visibles al principio. Por lo tanto, el impacto de Moisés no se limita a su propia vida, sino que abarca generaciones. El linaje de Gersom también tuvo sus contribuciones, con uno de los descendientes, de hecho, asumiendo una posición destacada. Él era tesorero del templo durante el reinado de David, un papel de gran importancia en la administración de los bienes sagrados de Israel. Aunque Gersom no era un líder en el sentido tradicional, la herencia bíblica de su ascendencia se manifestó de manera significativa en la historia de Israel. Estos ejemplos de descendiente enseñan que a menudo el impacto de un líder no termina con su muerte, sino que continúa durante generaciones. Las acciones y decisiones tomadas por Moisés no solo influyeron en el presente, sino que también moldearon el futuro a través de sus hijos y nietos. El ejemplo de hecho como tesorero del templo también ilustra cómo pueden surgir roles de gran responsabilidad a partir de linajes aparentemente olvidados. Por lo tanto, el descendiente de Moisés nos muestra que el propósito de Dios puede desarrollarse de maneras inesperadas con el tiempo. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios está ahí cumpliendo su plan a través de generaciones. Cada individuo, incluso aquellos en las sombras, tiene un papel en el mayor deseo divino. Nos desafía a confiar en Dios independientemente de cómo los demás cuenten o reconozcan nuestra historia. La historia de Moisés, tus hijos Gersom y Eliezer y otros descendientes de ellos, nos lleva a reflexionar sobre el propósito de Dios y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su plan. Incluso cuando no estamos llamados a liderar visiblemente, como fue el caso de los hijos de Moisés, seguimos siendo parte del gran mosaico de Dios. Redención y de historia espiritual que Dios está tejiendo. La fidelidad de Moisés al servir a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, es un poderoso ejemplo para todos nosotros. La herencia bíblica de Moisés, reflejada a través de sus hijos y nietos, nos enseña que no hay servicio pequeño en el reino de Dios. De hecho, descendiente de Gersom, por ejemplo, tuvo un papel crucial como tesorero del templo, lo que demuestra que funciones aparentemente modestas
cuando se desempeñan con lealtad a Dios, puede tener un impacto duradero y profundo. Cada generación tiene su parte que desempeñar en el plan divino, y el legado espiritual de Moisés trasciende su tiempo y se extiende a través de su descendiente. Esta historia nos desafía a cuestionar nuestra propia voluntad de servir. ¿Estamos dispuestos a seguir el llamado de Dios, incluso sin reconocimiento humano inmediato? Gersom y Eliezer puede que se haya mencionado poco, pero su contribución al plan de Dios era fundamental, aunque no visible. El servicio que ofrecemos a Dios, por sencillo que sea, tiene valor eterno, y Dios usa incluso momentos de aparente silencio para cumplir sus propósitos. Entonces, si sientes que tu trabajo en el reino de Dios no ha sido reconocido o si tu historia bíblica parece estar en un segundo plano, recuerda que Dios ve tu corazón y tus intenciones. El impacto de su vida, aunque quizás pase desapercibido, es significativo para el plan divino. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar y Dios honra a los que son fieles en su obra, ya sea visible o no. Reflexión final: ¿estamos dispuestos a servir sin buscar reconocimiento? ¿Estamos confiando en que Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas, independientemente de cómo nos vea el mundo? La historia de Moisés y tu descendiente nos enseña que, en plan divino, cada papel es importante, y Dios honra nuestra lealtad, ya sea en tareas grandes o pequeñas. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propia vocación. ¿Cómo has servido a Dios? Si sintió que este mensaje le tocó el corazón, asegúrese de compartirlo con otras personas que también necesiten escuchar esta historia. Suscríbete al canal y activar notificaciones para seguir siguiendo nuestros videos con más reflexiones y enseñanzas inspiradoras. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? Deja tu comentario a continuación y comparte tus reflexiones.